Capítulo 13. Costos y presupuestos. No existe una fórmula precisa para obtener el mejor éxito, pero hay que hacerlo. Una persona sabia debe conocer cuánto ingresa y cuánto sale de sus bolsillos. Cada sol que uno desembolsa es porque otro lo está embolsando. No tengo registro económico en mi infancia. Incluso el registro de algunos préstamos en la secundaria y a nivel académico, préstamos a supuestas amistades responsables, que más que un préstamo quedó en una cordialidad. No los culpo, pues tanto ellos como yo necesitaban ayuda y ser engañados a ayudarlos. Hice un desprendimiento económico que me enseñó a desconfiar, a registrar un préstamo, a solicitar una garantía y aún más, un interés importante. Un gran aprendizaje para la vida, porque si no aprendemos, siempre volveremos a caer frente a la misma piedra. Antes de retirarme de la segunda compañía de mayor permanencia en mi vida, se me inculcó a anotar para no olvidar. Por ello, todo gasto o deuda de la compañía, siempre había una persona que lo anotaba para un cobro oportuno. Y en efecto, la empresa siempre cumplió y concluimos cordialmente. En el 2009, a finales de julio, comenzó mi segunda vida de técnico independiente, por lo que empecé a registrar todo ingreso y egreso por servicios en una hoja de cálculo en la computadora. Sabía lo que gastaba en un movimiento para visitas a un cliente, el valor de mis servicios, los pasajes, la comida, el gas, las chelas, cervezas, los sábados con la familia, las salidas con las amistades, los viajes, absolutamente todo estaba registrado. Los iba clasificando según su uso y luego los podía comparar por fechas para identificar un gasto mayor. Esto me permitió tener un control personal de mis finanzas. Conocía cuánto me iba a costar realizar un servicio, adquirir un producto y cuánto debía cobrar poniendo mi margen de ganancia. En esta ocasión sabía lo que valía, tenía educación y responsabilidad. Por ello evitaba realizar descuentos y me cerraba en el costo de mis servicios, siempre atento y comprometido con la solución y obtener los resultados esperados. Y el dinero empezaba a crecer como jugando. Tenía clara la idea, no malgastar exageradamente en diversión innecesaria. En las salidas con amigos, todos nos divertimos y aportamos todos, hasta que nuestros amigos se fueron comprometiendo y formando sus familias. Yo me mantenía soltero resistente, pero sin dejar de intentar tener una relación. Parte de las habilidades de mejorar los precios de los productos era latear, andar, buscar y preguntar. Siempre habrá un comercio que te vendía lo mismo pero a un precio menor. Debes tener paciencia y aún más, porque es para obtener más beneficios o descuentos. En una ocasión realicé un apoyo técnico a unos parientes y en familia por el apego a ella. No se esperaba pagar por tu ayuda técnica o esperar cobrar. Entonces se me dio por transar la operación anticipadamente con el proveedor, de tal manera que obtuviera una comisión por mi venta, la cual fue muy buena y que me sirvió para operaciones futuras. Determinar los costos de una operación es muy importante porque nos hace conscientes de lo que se deberá gastar y nos ayuda a no excedernos. Aún así, no escatimaba salir con la familia y compartir, porque la vida te devuelve cuando eres generoso. Y si trabajando ganas dinero, debes disfrutar el éxito de cada logro. Ese mismo año, 2009, debía entrar al sistema financiero para que un cliente me pague y debía abrir una cuenta de ahorros, especialmente de cero mantenimiento,
para evitar el cobro de comisiones por operaciones o transferencias bancarias. En aquel tiempo no confiaba en el banco, así que todo lo que ingresaba lo retiraba y se iba a mi colchón, mi mejor entidad financiera en aquel entonces. En una ocasión llegué a reunir cerca de 30,000 soles en el colchón y lo había mantenido por un año. Si lo hubiera bancarizado a una tasa del 8%, hubiese obtenido al término del año 2,400 soles adicionales. ¿Se imagina qué importante es empezar temprano? Tenía miedo de entrar al sistema bancario. Mis padres no sabían, mis amigos no lo trataban. No había mucha información. Claro que tampoco busqué y me afané. Disfrutaba de contabilizar el dinero e ir cambiando los billetes más antiguos. Incluso tenía algunos dólares que fueron cambiados por los problemas del año 2008. Como todo tiene su tiempo y su momento, estaba llegando la hora de ingresar al sistema financiero. Pero ya empezaba la práctica de contabilizar los ingresos y egresos. Conocer los costos básicos, fijos y variables, y hacer los ajustes necesarios. Al ser independiente hay días muy buenos, pero también hay días más grises, sin entrada económica o trabajos que realizar. Por lo que juntar en bonanza y ajustar en sequía es lo más oportuno para pasar airosos momentos de crisis. Una buena estrategia para alcanzar el éxito económico es contabilizar las cuentas, por lo menos en un cuaderno. Con esto logramos información valiosa, como saber dónde se gastó de más y, si se puede, optimizar los recursos en base a los costos de nuestra actividad. Podríamos proyectar un presupuesto necesario para iniciar actividades mensuales, trimestrales o anuales. ¿Cómo podríamos determinar nuestros costos? ¿Qué necesito para estar bien? ¿Cómo apoyo a mi familia? ¿Cuánto debo destinar para el ahorro? ¿Qué porcentaje de mis ingresos debe ser una contingencia de salud? ¿Cuánto debo invertir en viajes y diversión? ¿Puedo hacer donaciones o ayudas solidarias a mis semejantes? Son preguntas básicas y necesarias que deben partir de la proyección de mis ingresos y lo que se emplea para activar el servicio, es decir, costo y ganancia. Es posible que inicialmente ganemos el sueldo mínimo como practicante o por lo que se ofrece en el mercado. Recuerdo en una primera etapa de mi vida, en el tercer trimestre del año 2000, percibía un salario mensual de 450 soles y luego por 5 años consecutivos percibía 500 soles mensuales. En ese tiempo mi padre andaba en buen trabajo y apoyaba en los gastos de la casa, lo cual me permitiría tener un saldo para ahorrar. Hubo épocas que no cobraba mi sueldo porque estábamos realmente mal y era tiempo de sacrificio. Debía ser crudo y realista. No podía pretender ostentar riqueza o algo que no tenía. Por ejemplo, en esos tiempos gastaba 3 soles en ir y venir al centro laboral. Pasaba 4 horas diarias en el trayecto por la distancia y el tráfico. Pero tenía que pasar por todo esto para aprender. Entonces requería 15 soles semanales para ir al trabajo, lo que al mes significaba 60 soles. Los alimentos eran cubiertos en casa, a la cual mensualmente colaboraba con 200 soles. Así me dejaba un saldo de 240 soles para contingencias, salud, ropa, diversión, deporte, etc. Que si no realizaba gastos imprevistos, podría juntar 2,400 soles en 10 meses. Y en ese trabajo estuve 5 años. Al final, en mi liquidación también obtuve un sueldo adicional por año,
Cabe mencionar que en ese tiempo participaba en carreras pedestres y asistía a entrenamientos. Daba una colaboración a mi instructor, compraba implementos básicos deportivos, viajaba a provincia y todos los domingos participaba en carreras. También participé en un grupo cultural artístico de la India, en el cual compartíamos actividades recreativas en torno a la danza y al cine. Nunca dejé de jugar básquet los fines de semana, cuando no asistía a las carreras, con lo cual quiero decir que mi vida no era solamente trabajar. Al laborar de lunes a viernes, podía hacer otras actividades los fines de semana que me distraigan y relajen de la extenuante semana. Entonces, como se muestra en el párrafo anterior, mis gastos eran calculados y al percibir un ingreso bajo, no realizaba salidas innecesarias. Sabía que la vida no era fácil y de alguna forma había que aguantar o guardar pan para mayo. Incluso tenía la idea o el sueño de que debía estar en la empresa hasta jubilarme. Si bien no registraba cada gasto, sí anotaba cada ingreso, con lo cual sabía si tenían alguna deuda hacia mí. Si somos estrictos en nuestros gastos, evitaré comprar cosas por simple gusto. Al llevar almuerzo o lonchera, ahorraba en comprar un menú de 7 soles, o si tenía algún antojo, por lo general siempre lo calmaba bebiendo agua. Al trabajar tan lejos, sabía que no iba a llegar pronto a casa, y como el camino era largo, entonces aprovechaba el tiempo en dormir. La práctica del deporte me ayudó mucho a centrarme en gastos. Veía como algunos amigos tomaban moto del paradero a la casa, y si bien gastaba un promedio de 1,50 soles, esto significaba 45 soles adicionales al mes, que generaba un estilo de vida sedentario al pasar sentado todo el día en el trabajo y sentado en el bus. Ya no había espacio para al menos caminar un poco. Evitaba el uso de taxis para desplazarme, porque al tomarlo, por lo menos aumentaba 10 veces el costo normal de un pasaje en bus. Tampoco era de adquirir muchos productos electrónicos, aunque cuando empecé mi primer trabajo pude adquirir un televisor y un equipo de sonido, que hasta la fecha siguen funcionando, con más de 20 años de servicio ininterrumpido. Siempre tenía los gastos calculados y mesurados. Evitaba el uso del crédito, ya que siempre el banco te invita a tomar una tarjeta. Luego el pago futuro es altísimo, ya que según la entidad del crédito realiza cobros de interés del 30 al 200% por las cuotas que se pueden generar. Nunca se termina de pagar la deuda y los pagos mensuales solo cubren parte de los intereses, pero se sigue debiendo al banco. Una deuda es oportuna si se quiere tener un historial crediticio, pero la clave es pagarlo en una sola cuota para no generar ningún interés. Nos venden la imagen de la moda y que el plástico, tarjeta de crédito, soluciona todos nuestros problemas. Alguna vez realicé una compra por la oferta de unas zapatillas en una tienda comercial y un amigo me facilitó su tarjeta de descuentos de la tienda para poder alcanzar la oferta. El sentido consumista nos está golpeando demasiado y todo ingreso generado va para el pago de cuotas. Pero existe una gran diferencia en la de dormir todas las noches con deudas y preocupaciones y otra sin ninguna que te atormente para el día siguiente. No me afanaba si un producto no lo podía comprar. Esperaba alguna oferta futura y tener paciencia para obtener el dinero. Igualmente, los costos de servicios de casa como la luz y el agua estaba controlado para evitar sorpresas del sobrecosto del consumo. En el año 2009, al implementar mis cuadros en la hoja de cálculo de Microsoft Excel, registraba en una columna la fecha, el proveedor o cliente, la descripción o sumilla y una columna para ingresos, otra para egresos y el saldo.
Si me pagaban, lo ponía a ingresos, lo cual por fórmula sumaba al saldo. Pero si era un gasto, entonces restaba del saldo. Con esto sabía cuánto tenía en caja y si lo disponía para el ahorro. Había otra hoja donde registraba el ingreso como una especie de colchón de banco. De esta manera, en caja solo me quedaba con lo necesario para mis actividades diarias o semanales. En el año 2010 empecé a hacer proyectos y presupuestos como programador de sistemas. Podía definir cuánto necesitaba mensual para desarrollar el producto. De acuerdo a la complejidad, asignaba un valor. Incluso ese año decidí tomar vacaciones, donde para viajar a Pucallpa, como una aventura de mochilero, indagué en internet los costos de los pasajes y los hospedajes, como una referencia. Pero siempre al buscar en la cancha o en el camino se establecían nuevos precios, incluso menores a los proyectados. Esto me permitía un mayor tiempo de estadía en un lugar visitado. Una mención especial a la hospitalidad de mi amigo Pablo del colegio, quien me dio la oportunidad de visitarlo en la selva y de disfrutar de las maravillas de la región. Esa temporada fue el inicio de nuevos viajes para nuestras hermosas tierras del Perú. También académicamente empecé a proyectar un presupuesto como el costo de matrícula, la mensualidad, los pasajes y trabajos a presentar. Incluso en el momento de decidir, opté por una universidad estatal que estaba más a mi alcance y si no había complicaciones lo terminaría exitosamente. Así sucedió, como jugando. Como aprendiendo, obtuve un grado académico en la Universidad Federico Villarreal. Fue un gran regalo, premio al esfuerzo de mi trabajo, al anhelo del conocimiento, lo cual me permitió disfrutarlo al máximo. Muchos empezamos proyectos y no sabemos cómo va a concluir. No tenemos el costo total. Estamos pensando en grande sin tener la disponibilidad económica y nos arriesgamos al préstamo para educarnos, lo que nos condiciona a un trabajo, soportando la presión y el trato, a fin de lograr nuestros sueños. Un presupuesto y su proyecto no debe ser complicado y no debiera exceder las 2 páginas. Será más fácil de controlar e incluso se puede tener a la mano para su repaso. Sería genial contar con un cuadro sinóptico en una sola hoja. Se busca expresar con claridad el nombre del proyecto y los objetivos que persigue, la secuencia lógica que realizaré para encaminarlo exitosamente. Los cálculos son importantes. Tras un buen estudio, puede establecer cada rubro de gasto o inversión. Por ejemplo, para estudiar, pasajes diarios, costos de materiales, costo del ciclo y mensualidades, copias y trabajos, refrigerios, costos del certificado, tiempo y horario de estudios, también algún traje o calzado para la comodidad correspondiente. Todo ello se calcula y suma dando un valor cuántico, con el cual tendremos el presupuesto necesario para estudiar. Además, podrás compararlo con tus fondos. Lo ideal de siempre será que tus fondos superen la inversión para tener una contingencia. Incluso llegaremos a proyectar labores paralelas que seguirán incrementando los fondos. Mientras decides en realizar una nueva inversión aún no proyectada, se debe colocar los ahorros a un plazo fijo. Si estimamos en ese tiempo de una nueva carrera económica, aumentarán los fondos en el banco. Para avanzar en la vida necesitamos crecer, relacionarnos, aprender de los compañeros y amigos, el propio internet, información relacionada a la banca. En cuanto comencé a trabajar en una entidad y ver que mis fondos subían mensualmente, empecé a consultar en los bancos. Fueron 3 años acumulados en un colchón. Afortunadamente no se perdió ni se quemó nada. Y en cuanto pude, lo llevé al banco, porque sabía que el interés que me daba, así sea un 3%,
sería significativo a la devolución anual de mi dinero. Llegué a un nivel de negociar tasas de plazo fijo y mover entre entidades para obtener mejores utilidades. Vivo con lo necesario e incluso al inicio incrementé mis gastos de representación. Asistía con regularidad a fiestas, salía con mis padres y los viajes realizados en vacaciones. Son actividades importantes que me reparaba energéticamente de las labores. Llegué un tiempo a trabajar hasta los 7 días de la semana por el servicio a la docencia, y si bien incrementaba mis fondos, debía renunciar para no explotar en cansancio, estrés o ansiedad. Conocer mis costos y ejecutar un presupuesto me permitieron decidir correctamente, clarificar mis sentidos y realidad económica, realizar inversiones para multiplicar el dinero. En mi etapa independiente de 2 años, incrementé mi capital. Y disponía de mayor libertad para realizar actividades diferentes. Y cuando volví a trabajar regular a tiempo completo, entonces incrementé mucho más, puesto que mi formación profesional se mejoró. No ganaba igual o más que los que ya estaban laborando, pero ganaba bien. Solo debía mantener mi ritmo profesional para continuar acumulando y sin dejar las actividades de recreación o diversión, personales o con amigos. Y lo más importante, con la familia. Considero que haber tenido una infancia con carencias activó mis preocupaciones económicas. Y aunque muchas veces pareces remar contra la corriente o te creen que estás en un estado de locura, se puede lograr si usas la inteligencia a tu favor.